Gracias, José Luis Mendoza. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el Gobierno de la Tarde. Hoy se produjo un interrogatorio a la señora Berlinesa Franco, quien era la directora de la... ¿cómo se llama esa institución que ahora se me fue el nombre? Mira, me está traicionando el subconsciente. El asunto es que fue esta dirección donde hubo un escándalo por un asunto de compras y contrataciones, que ella tuvo que renunciar casi finalizando el gobierno, y el presidente dispuso la cancelación de prácticamente el directorio completo de esa institución, del INAIPI, el INAIPI. Y entonces hoy, 4 meses después de ese acontecimiento, ella fue llevada a la Fiscalía del Distrito Nacional y fue sometida a un interrogatorio dentro del proceso de investigaciones. Pero hoy también en el Congreso Nacional, en el Palacio Nacional, vimos desfilar a los viceministros de Presupuesto y de Tesorería de Hacienda. El viceministro de Presupuesto, que es el director de Presupuesto, el señor José Rijo Presbots, que se presentó a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo con unos documentos contentivos de unas transferencias de pagos por el orden de los 21,000 millones de pesos que fueron pagados por el Ministerio de Obras Públicas, que él dice que fueron pagos irregulares porque se hicieron sin la autorización, o mejor dicho, sin la notificación correspondiente a la Dirección de Presupuesto y sin la autorización de la Contraloría General de la República, y que se habrían utilizado unos 250 millones de dólares que se habían emitido en bonos para cubrir déficit presupuestario, y se utilizaron para pagar ese dinero, esos 21,000 millones de pesos, de forma irregular, presuntamente. Y como eso fue obras públicas, entonces el director de presupuesto está mandando a hacer una investigación, le está pidiendo a la consultoría jurídica que haga una investigación para determinar si ahí hubo algún tipo de violación de la ley que pudiera tener consecuencias. Ese es el principio, porque si José Rijo va a asumir la dirección de presupuesto con la misma con el mismo deseo e insistencia de transparencia que él mostró cuando estaba en la oposición, haciendo análisis precisamente de las partidas presupuestarias y de la ejecución presupuestaria de manera constante antes de asumir esa posición, pues es probable que él haga mayores levantamientos sobre todos los pagos y sobre todo lo que tiene que ver con la ejecución presupuestaria del último año o de los últimos años, a los fines de determinar si hubo algún tipo de irregularidad. Irregularidad que no necesariamente tiene que ver con la dirección de presupuesto, porque la dirección de presupuesto prácticamente lo que hace es que cumple órdenes, o sea, recibe órdenes de liberaciones de pagos y entonces se hacen esas liberaciones de pago. Generalmente la que tiene que tener un mayor control en ese aspecto es la Contraloría General de la República. Pero yo había dicho aquí varias veces, lo habíamos mencionado en muchas ocasiones, que el ministerio que mayores dispensas tiene en la Contraloría General de la República, no en el gobierno pasado, sino en todos los gobiernos, es el Ministerio de Obras Públicas. Generalmente es el ministerio que tiene más dispensa. Cuando digo dispensa es que la Contraloría tiene que autorizar una orden de pago, una liberación, como le dicen, un libramiento de pago de determinadas partidas, con base en que ya se hizo la compra correspondiente, que fue una licitación, lo que sea, que la partida presupuestaria está disponible, entonces está disponible todo eso, se cumplieron todos los procedimientos, entonces se autoriza en la Contraloría para que se produzca ese libramiento. Entonces muchas veces hay funcionarios de la Contraloría que dicen, no, espérese, yo no puedo firmar esto, yo no puedo mandar, porque no tiene que hacer, eso no lo hace generalmente un funcionario de alta categoría, no es el Contralor, sino el equipo que está trabajando ahí. Dice, mira, es que hay una irregularidad, esto le falta un documento, esto hay que pararlo. Ah, pero espérate, que eso es de obra pública. No, eso tiene una dispensa, pero yo no tengo la dispensa aquí como jefe. No, pero como quiera, fírmalo, autorízalo, que eso tiene una dispensa, la dispensa viene en camino, lo que sea. Y de dispensa en dispensa se producen situaciones que luego pudieran ser cuestionables. No es que se hayan robado el dinero, no es que el dinero se haya desviado para otra cosa. O sea, eso es otro tema
que si hay dinero del Estado que fue sustraído o robado o desviado para beneficiar a personas particulares, lo que sería una estafa contra el Estado, no es eso. No necesariamente eso, es el hecho de que haya habido una irregularidad en un proceso para hacer un pago específico que bien pudiera estar justificado, pero que no se cumplieron los procedimientos legales correspondientes. Y entonces eso también es objeto de investigación y puede ser objeto de un sometimiento a la justicia. No es que, bueno, que fulano de tal se robó tantos millones de pesos. No, del Estado, no. Es que fulano de tal hizo una operación irregular. Por ejemplo, aquí se habla de la denuncia que se hizo en el caso de Obras Públicas del asunto de los famosos 9.000, 11.500 millones de pesos para ¿cómo que le dicen a eso? Hormigón asfáltico caliente, que se distribuyó en todo el país durante la campaña de municipal, y entonces eso se hizo. Eso no fue un asunto, ahí nadie robó dinero, pero aparentemente hubo algún tipo de procedimiento no acorde con la ley de contrataciones públicas, supuestamente. Entonces eso es objeto de cuestionamiento y puede ser objeto hasta de un sometimiento a la justicia, porque entonces se traduce en una irregularidad. Lo digo para que no se confunda el hecho de que haya habido una irregularidad en algo y que eso pueda tener la motivación para llevar a la justicia a un exfuncionario, con el hecho de que alguien se haya robado un dinero. Porque aquí va a haber sometimientos a la justicia de exfuncionarios. De eso no le quepa la menor duda. Bueno, el presidente Luis Abinader lo dijo en su discurso, que aquí no va a haber borrón y cuenta nueva. No mencionó ese término, pero dijo, aquí no va a haber borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque el que cometió irregularidades en el gobierno pasado, que sepa que va a tener que pagar por lo que hizo. Y lo mismo va a ocurrir con los funcionarios actuales. Si el que meta la pata, cometa alguna irregularidad, que también va a ser cancelado y sometido a la justicia. Ahora, esos procedimientos o procesos de investigación que puedan dar como resultado algún sometimiento a la justicia de algún exfuncionario, tienen que ser diferenciados con relación a si alguien es sometido por algún tipo de irregularidad procedimental en la administración de los fondos públicos o si fue porque se robó un dinero. Porque si fue que se robó un dinero y eso se demuestra, entonces es posible que aparte de que los puedan someter a la justicia y que lo puedan condenar, esa condena pudiera incluir hasta una indemnización para el Estado o la devolución de dinero para el Estado. Como hay gente que dice que los funcionarios ladrones tienen que devolver el dinero. Pero te lo dicen de manera muy ligera, que funcionarios ladrones tienen que... Primero, ¿cuál es la demostración de que un funcionario se robó un dinero? Y luego, si se demuestra que se lo robó, entonces, bueno, tendría que devolver el dinero. Pero el hecho de que haya un sometimiento a la justicia no quiere decir que fue por robo ni por desfalco, para que no nos confundamos, porque va a haber sometimientos a la justicia, pero atentar contra la moral de un individuo, de una persona, por el hecho de que tal vez haya violentado procedimientos, no es lo mismo que una persona que se ha llevado a la justicia por el hecho de que se haya robado un dinero y que haya defalcado al Estado. Ahora, los exfuncionarios del gobierno del presidente Danilo Medina, que atento a la influencia que pudieron haber tenido por la importancia de sus cargos o por la cercanía que tenían del presidente de la República, a tal punto de que ningún otro funcionario subalterno se atrevía a decirle que no o a pararle algún tipo de proceso de compra o de transacción porque se trataba de fulano de tal y nadie se atrevía a devolvérselo. En vez de hacerle bien, lo que le hicieron fue un mal, porque tal vez esos funcionarios actuaron con la mejor intención posible, pero violentando procedimientos, porque no apareció nadie que le dijo, no, espérese, eso no se puede así, y devuélvanle ese expediente a tal ministro. No, porque no, espérate, yo no me atrevo a devolver ese expediente a ese ministro, porque espérate, es un hombre, tú sabes que es un hombre del presidente. No, pásale eso, pon una dispensa a eso y liberen ese dinero. Bueno, se puede ver como que, mira qué maravilla, porque no le rechazan ni le devuelven ningún tipo de expediente procedimental a tal o cual funcionario por la influencia que tiene en Palacio. Pues ahora resulta que el que nunca le devolvió
ningún tipo de expediente, lo que le hizo fue un daño. Porque entonces es posible que ese funcionario ahora tenga que responder ante cosas que tal vez ni siquiera conoce. Cuando digo que ni siquiera conoce, porque tal vez dice, no, bueno, eso se hizo, esto se puede, sí, firme aquí, firme allá, manden eso, liberaron el dinero, se entregó, se pagó. Y al final ese funcionario cree que actuó en buena fe porque, bueno, sus asesores le dijeron que no hay problema. Cuando llegó a la Contraloría, en la Contraloría vieron una irregularidad, pero no se atrevieron a devolverlo porque se trataba de un superministro. Y entonces ahora ese superministro pudiera tener una situación incómoda. Que trate de empezar, no me refiero a un ministro, un exministro en específico, sino a los que les va a pasar eso. Que traten de tener sus papeles claros. Que traten de tener su disco duro y todas las copias de todos los documentos que firmaron y que autorizaron durante su gestión gubernamental. Porque los sometimientos a la justicia van a venir. Y muchos de esos sometimientos a la justicia van a ser por irregularidades en cuanto a procedimientos y no precisamente por desfalco. Ahora, de todas maneras, al que le hacen un expediente y lo llevan a la justicia y lo meten en un tribunal y lo sientan en el banquillo de los acusados, aun cuando salga absuelto, ya quedaría prácticamente desacreditado. Y eso no lo puede desear ningún dirigente político o ningún individuo que haya pasado por la administración del Estado y que tal vez no actuó de manera correcta, pero que no necesariamente se robó ningún centavo del erario público.